Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy nos sumergiremos en una tensa confrontación donde Dieppe finalmente deja de correr y camina directo al territorio del padre de James, un taller de carpintería lleno de secretos de presión y frío control. Verán a Dieppe mantenerse firme, negarse a ser comprada y trazar un límite final incluso cuando el costo es angustia y en las sombras. James escucha todo sin intervenir hasta el final. Si encuentran esta historia interesante, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. La carpeta golpeó la mesa de trabajo con un suave golpe, delgado, limpio y final. Dieppe no se inmutó. La luz del sol atravesó el techo de hojalata en rayas brillantes, convirtiendo el polvo en chispas flotantes. El taller de carpintería olía a savia fresca y aceite de máquina, y el último grito de la sierra aún parecía persistir en las vigas y las tablas frente a ella. El padre de James, el señor Joan, se quedó de pie con la paciencia de un hombre que creía que el tiempo le pertenecía. «Hay una manera fácil de terminar esto», dijo con una voz lo suficientemente suave como para sonar como amabilidad. «Márchate en silencio limpiamente y mi hijo se mantiene a salvo». Dieppe miró fijamente carpeta dinero, términos, una historia que él podía controlar. Entonces, ella levantó la vista hacia la de él. «No vine porque tengo miedo», dijo, e incluso oyó lo firme que sonaba. «Vine porque estoy enfadado». Un destello de interés cruzó la cara del señor Joan. No culpa curiosidad como si fuera un problema que aún no hubiera resuelto. «Has recorrido un largo camino para alguien que dice querer paz», respondió Dieppe. Mantuvo los hombros erguidos, las manos sueltas a los costados. «Calma por fuera, calor debajo, tío Joan», dijo ella usando el título que sabía a moderación. «No vine por paz, vine porque no puedo respirar por lo que has estado haciendo». Dejó el lápiz con deliberado cuidado. «No sé a qué te refieres, lo haces». Dieppe dio un paso adelante, no dramático, solo lo suficiente para apretar el espacio entre ellos. «Enviaste a James al extranjero. Lo hiciste perseguir colgado como si fuera una correa y le prohibiste volver a Vietnam. No porque fuera necesario, porque lo mantenía alejado de mí en algún lugar más profundo del taller». Un trabajador tosió y luego se quedó en silencio de nuevo, como si todo el edificio entendiera que esta no era una conversación normal. El señor Joan se cruzó de brazos. «Hablas como si tuvieras pruebas. Yo tengo el patrón», dijo Dieppe. El ritmo, la gente que usaste su boca se curvó en una leve sonrisa educada y vacía. «Usada. Estás imaginando enemigos porque no te gusta la realidad». La garganta de Dieppe se tensó, pero se negó a mostrarla. «La realidad es que has estado tratando de separarnos porque soy pobre». Eso no aterrizó fuerte, afilado como una cuchilla colocada sobre la mesa entre ellos. La voz del señor Joan se enfrió. «No me importan tus sentimientos, me importa la vida de mi hijo, y crees que soy una mancha en ella. Creo que no eres su rival», dijo sin complejos. «Mundos diferentes, estándares diferentes. El amor no paga las consecuencias». Dieppe sostuvo su mirada. «No lo estás protegiendo, lo estás controlando, el señor». Joan se inclinó ligeramente como si estuviera ofreciendo una lección. «El control es lo que mantiene viva a la gente, señorita Dieppe». Los ojos de Dieppe no bajaron. Luego explicó gordo, una pausa, pequeño, casi invisible. Un parpadeo demasiado lento. Una respiración que llegó un poco tarde. «No deberías hablar de gente que no entiendes», dijo. «Entiendo lo suficiente». La voz de Dieppe se endureció. «Fat vino a mí con una amenaza envuelta en una promesa. Si James regresaba sano y salvo, tuve que irme». Lo dijo como si estuviera entregando un mensaje que le habían pagado para entregar el tono del señor. Joan se mantuvo mesurado, lo que de alguna manera lo empeoró. «Me estás acusando de contratar a un hombre para asustarte. Estoy diciendo que empujaste hasta que no pude mantenerme erguido».
Sus manos se apretaron una vez y luego la soltó, y ahora estoy de pie detrás de una pila de madera cerca de la pared lateral. Una sombra se movió tan levemente que podría haber sido la luz jugando una mala pasada. James la había seguido escondido lo suficientemente cerca para escuchar el temblor en su respiración, lo suficientemente cerca para intervenir si su padre convertía esto en algo más feo. El Señor Juan deslizó la carpeta un poco más cerca, como si estuviera ofreciendo una puerta. «Viniste aquí porque tienes miedo», dijo. «Te estoy ofreciendo una salida». Dieppe inhaló lentamente y luego habló con una claridad que hizo que el aire se sintiera más fino. «Si James regresa sano y salvo», ella dijo, «lo dejaré». Y en la sombra detrás de la madera, la respiración de James se quedó en silencio agudo, como la primera grieta en una presa. Dieppe dejó que la promesa flotara en el aire como una cuchilla suspendida entre ellos. «Si James regresa sano y salvo», ella repitió, «lo dejaré por primera vez». La expresión del Señor Horne se suavizó apenas, no con simpatía sino con satisfacción, como un hombre que ve una cerradura encajar en su lugar. «Bien», dijo en voz baja, «entonces entiendes tu lugar». Las palabras golpearon fuerte, no porque fueran nuevas, sino porque dijo ellos como la verdad, como la ley. Dieppe sintió el escozor crecer detrás de sus ojos y se negó a darle permiso para derramarse. «¿Crees que esto es sobre mi lugar?». Ella respondió, «pero se trata de tu control». La mirada del señor Juan se dirigió a la carpeta. «El control mantiene a mi hijo vivo». «Sigues diciendo vivo», dijo Dieppe, la voz tensándose con cada sílaba como si estuviera viviendo mientras está atrapado en el extranjero. Obligado a perseguir, colgado como una deuda que nunca pidió en el nombre colgado, el aire se agudizó. Los ojos del señor Juan se entrecerraron y una calma en su rostro se convirtió en algo más frío. «Cuida tus palabras», advirtió Dieppe. Asintió una vez lento y deliberado. «No, he observado mis palabras durante demasiado tiempo. Me las tragué hasta que me enfermaron». El señor Juan se recostó contra la mesa. Postura suelta, voz baja y firme. «Peligro. Envuelto en compostura. Bien, acúsame. ¿Qué quieres? ¿Una confesión? ¿Una disculpa?» «Quiero que dejes de aplastarnos, D.F., dijo. «Quiero que dejes de usar a la gente para acorralarme. Quiero que James vuelva a casa». El señor Juan repitió como si la idea lo divirtiera. «El hogar es donde pertenece al lado de alguien que puede estar a su lado sin convertir su vida en un escándalo». La mandíbula de Dieppe se tensó. «Porque soy pobre, porque tú eres un inconveniente», corrigió como si estuviera puliendo la crueldad en algo respetable. «Mi hijo lleva un nombre, un futuro, una responsabilidad. ¿Y tú extrañas a Dieppe? No llevas nada más que emoción, una risa amarga». Trató de escapar de ella. La mantuvo atrapada detrás de sus dientes. «Llevo promesas», dijo ella. «Llevo el daño que causaste y todavía aparecí aquí de pie». El señor Juan golpeó la carpeta con un dedo. El sonido fue pequeño pero agudo como un mazo. «Luego fírmalo». Dieppe no se movió. «Si firmo ella», dijo, «la agitarás frente a él como prueba de que me fui porque quería dinero o porque era débil». El señor Juan sonrió como si lo hubiera impresionado. «¿Estás aprendiendo que no estoy firmando?» «Dieppe», dijo. El taller pareció apretarse a su alrededor. Incluso el polvo en la luz del sol se sintió como si dejara de flotar, como si todo el lugar estuviera escuchando lo que vendría después. El señor Juan mantuvo su tono tranquilo, pero un nuevo borde se deslizó debajo. «Ya dijiste que lo dejarías. ¿Por qué resistirte de la manera limpia? Porque mi promesa es mía». Dieppe respondió. «No es tu documento, no es tu trampa». Dio un paso más cerca, no rápido, no dramáticamente controlado como presión. La señorita D, el tío Juan, intervino con suavidad, y de alguna manera esa suavidad tenía más fuerza que los gritos. «Mantendré mi palabra, pero no dejaré que la reescribas». Su respiración tembló por primera vez y odió que sucediera aquí frente a él,
no miedo al dolor del tipo que viene de verse obligado a elegir la pérdida como prueba de amor. Le prometí a Fat, admitió su voz, ahora era más tranquila. Si James volvía sano y salvo, me alejaría. Pensé que si te daba lo que querías, la presión se detendría, pensé que terminaría. El Sr. Juan la observó como un hombre que ve una puerta cerrarse. Terminará si eres inteligente. Tal vez termine para ti, dijo Dieppe, pero para mí no termina. Todavía tengo que vivir con lo que hiciste detrás de la pila de madera cerca de la pared lateral. James se movió de nuevo más cerca, solo una fracción. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía dolorosa cuando Dieppe dijo el nombre de Fat. Algo oscuro cruzó su rostro. Sus manos se convirtieron en puños tendones, sobresaliendo como si se estuviera conteniendo con pura fuerza. Quería salir para detenerlo, alejarla y decirle a su padre con palabras sencillas que había perdido, pero salir le daría al Señor. Juan exactamente lo que quería: una escena, una razón, una excusa para apretar correa, y llámala protección. Así que James se quedó escondido, tomándolo como un castigo, obligándose a sí mismo a escuchar cuán lejos su padre la había empujado, obligándose a sí mismo a escuchar el costo. La voz del Sr. Juan regresó lenta y deliberada. ¿Crees que eres noble dejándolo para salvarlo? Pero dime, ¿crees que mi hijo te agradecerá por abandonarlo? Los ojos de Dieppe ardieron. Ella no parpadeó. No estoy pidiendo gracias. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Precio no: si te vas, pierdes; si te quedas, lo destruyes de cualquier manera. Señorita Dieppe, usted es el problema. La crueldad de cuán pulcramente lo enmarcó. La golpeó como una bofetada por un latido. Su respiración se volvió superficial y el taller se sintió demasiado pequeño. Entonces Dieppe levantó la barbilla. «Estás equivocado», dijo el señor. Juan levantó una ceja intrigado, a pesar de sí mismo. La voz de la aplicación se quedó en silencio, pero se escuchó. «Puedo irme. Puedo cumplir mi promesa. Puedo hacer lo doloroso que exigiste». Hizo una pausa, dejando que las palabras se afilaran en algo peligroso. «Pero no puedes hacer que deje de amarme». Una grieta apareció en la expresión del señor Horn. Es diminuta, casi invisible, vidrio bajo presión. Dieppe siguió adelante, ojos fijos en él. «Me alejaré de James. Esa es mi elección y la mantendré. Pero tú no puedes decidir lo que él elija. Después de eso». El tono del señor Jaguán se volvió más frío. «Sobreestimas tu importancia. Tal vez», Dieppe susurró, «o tal vez subestimas a tu hijo». Ella dio medio paso atrás, deliberadamente, como si estuviera terminando una reunión. En lugar de escapar de ella, miró una vez la carpeta y le negó el honor de su atención. «Lo dejaré», dijo, «pero no firmaré tu mentira». La mandíbula del señor Hans se flexionó. «Si sales por esa puerta, no esperes piedad». La respuesta de Dieppe fue suave, casi triste. «No he esperado piedad de ti. Durante mucho tiempo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida afuera. La luz del día la golpeó fuerte, lo suficientemente brillante como para hacerla parpadear. El mundo se sentía demasiado ordinario para lo que acababa de suceder. Adentro, detrás de ella, el taller permaneció quieto hasta que de las sombras, junto a la madera apilada, James finalmente salió donde su padre podía verlo. No completamente lo suficiente como para convertirse en una presencia, una advertencia. Los ojos del señor Juan se clavaron en él. «¿Cuánto tiempo has estado ahí?». La voz de James era baja, controlada y peligrosa en su calma. «No deberías estar aquí por mucho tiempo», dijo el señor Juan bruscamente. James no respondió y su mirada se dirigió a la puerta por donde Dieppe había desaparecido. Y algo crudo cruzó su rostro. Dolor, orgullo, furia, todo a la vez. Entonces volvió a mirar a su padre. «Querías que se fuera James», dijo. «Ahora verás lo que pasa cuando lo haga». El señor Juan se burló. «No seas dramático».
James dio un paso adelante y de repente el taller se sintió más frío. Esto no es un drama, dijo, esta es la consecuencia. Entonces se giró y salió después de Dieppe. Rápido silencio, decidido, dejando al señor Juan mirando la carpeta sobre la mesa como si hubiera dejado de ser un arma y comenzara a convertirse en una advertencia. Người đàn ông ngẩng lên thì thấy An trước mặt, ánh mắt như dao. Ông nghiến răng đọc tình súng đầy uy lực. Nói đi, ai sẽ giúp anh đứng sau chuyện này? Muốn hại cái gì người đời sống lại đi. Mặt tái đét, hơi thở gấp gáp anh như tìm hiểm thoát, Gan thêm một bước thì lên cả kia không khí nặng nề đến mức người ta có thể nghe rõ cả tim đập rùng rập. Người đàn ông run rẩy, mồ hôi như tắm. Tôi không thể, tôi chỉ thấy ngăn lừa người ta thôi. Anh ấp úng giọng nhẹ này. Gan gần giọng, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. Người ta nào nói rõ ra, nếu không đừng trách tôi. Người kia run rẩy người vậy lắp bắp để nói thì bỗng nhiên trước điện thoại nó cúi gắng cái môi hắn đứt vùng ca màn hình, đôi mắt mở to hoảng sợ, rồi đột ngột cắn chặt môi im lặng cúi gằm mặt. Gan nhận ra kẻ đang kiểm soát hắn và hắn sợ đến không dám mở miệng. Khoảnh khắc ấy, một câu hỏi lớn nổ tung trong đầu Gan. Rốt cuộc kẻ bí ẩn kia là ai? Là vì sao lại quyết tâm hủy hại Suzy bằng mọi giá? Theo bạn, người đàn ông kia hắn tiết lộ sự thật không, hay hắn sẽ im lặng và bảo vệ kẻ đứng sau?